En esta sesión vamos a hablar del método estándar para formular problemas de programación lineal. Recordemos que la forma canónica de un problema de programación lineal tiene desigualdades mayor igual, menor igual o igual en las restricciones. De hecho, dentro de la forma canónica, los problemas de tipo maximizar siempre tienen desigualdades menor o igual. Y para los problemas de minimizar, tenemos desigualdades de tipo mayor o igual. ¿Cómo transformamos un problema en la forma canónica a su forma estándar? Lo que necesitamos hacer es agregar variables de holgura o restar variables de superávit de la siguiente manera. Por ejemplo, estamos en el ejemplo 17 del conjunto de slides que se llama Simplex Method. Este problema 17, al pasarlo a su forma estándar, quedaría de la siguiente manera. En la primera restricción tenemos 2x1 más 3x2. Como la desigualdad es de tipo menor o igual, entonces voy a sumar una variable de holgura. Y esto hace que la restricción quede convertida en una igualdad. En la segunda restricción me quedaría 3x1 más x2. Ahora, como la restricción es de tipo mayor o igual, entonces voy a restar una variable de holgura. Y acá sería S2. Y esto hace que mi desigualdad, la restricción que es desigualdad, ahora sea una igualdad. Y esto sería igual a 10. Es importante agregar en la condición de no negatividad todas las variables, incluyendo a las variables de holgura o superávit que aparecen para transformar el problema de la forma canónica a la forma estándar. Entonces la condición de no negatividad quedaría expresada de la siguiente manera: x1, x2, s1, s2 mayor o igual a 0, y la función objetivo, para que no se vea afectada con las variables que se están agregando, quedaría expresada de la siguiente manera: sería maximizar z, 7x1 más 5x2, y a continuación voy a agregar las s que tengo, pero multiplicadas por un coeficiente 0. De esta manera no altero a la función objetivo. Por ejemplo, sería 0 por S1 menos 0 por S2. Y entonces, si observamos acá, esa expresión de las variables de holgura o superávit me daría 0. De esta manera, la función objetivo original no se ve afectada. Y esta sería la forma estándar para el ejemplo 3.17. A continuación vamos a transformar este problema de forma canónica a forma estándar para un problema de programación lineal. Vamos al ejemplo 18. Aquí en el ejemplo 18 tenemos tres restricciones. La primera es menor o igual, la segunda mayor o igual y la tercera menor o igual. Por lo tanto, en cada una de las restricciones que tengo, para el primer caso voy a sumar una S. En la segunda restricción, como es mayor o igual, entonces tendría que restar. Y en la tercera restricción, que es menor o igual, voy a sumar
una variable de holgura. ¿Cómo quedaría expresado este problema en su forma estándar? Tendríamos que (2x1 menos 3x2 más s1 es igual a 3. La segunda restricción nos queda x1 más 2x2 más 3x3 menos s2 es igual a 5. La tercera restricción quedaría 3x1 más 2x3 más una tercera variable de holgura, entonces nos quedaría 2. Recuerden, en la condición de no negatividad, tenemos que agregar ahora a las variables originales más esas variables de holgura. Entonces, en la condición de no negatividad en el formato estándar, quedaría x1, x2, s1, s2 y s3 mayor o igual a 0. En la función objetivo, para no alterarla, tenemos una función de tipo maximizar igual a 3x1 más 2x2 más 5x3 más 0s1 menos 0s2 y más 0s3. Al final de cuentas, aquí el signo que yo pongo en las s más o menos es irrelevante, porque al multiplicarse por 0 cada una de las variables, toda la expresión que corresponde a esas variables de holgura o superávit me va a dar 0. E incluso en esa sección de las variables de holgura o superávit pude haber puesto todas con signo positivo. Y el sentido de la desigualdad no se ve afectado. Recuerden que para la expresión de la forma estándar como matriz, pues simplemente tendríamos que poner los coeficientes que tengo en la forma estándar, incluyendo los coeficientes de las s. Entonces, esa expresión de forma estándar como matriz quedaría expresada de la siguiente manera: 2, menos 3, 0, 1, 0, 0, luego 1, 2, 3, 0, menos 1, 0, 3, 0, 2, 0, 0, 1. Esa sería la matriz del formato estándar, que corresponde a cada columna corresponde a cada una de las variables. El vector de la función objetivo quedaría 3, 2, 5. Y como son 3 variables de holgura, bueno, 2 de holgura y una de superávit. Superávit son las que restan. Recuerden que los coeficientes son 0 para no afectar a la función objetivo. Entonces, el vector de la función objetivo, el vector z, quedaría expresada 3, 2, 5, 0, 0, 0. Esa matriz A quedaría expresada en ese formato, que representan los coeficientes del lado izquierdo, y el vector B, que serían los coeficientes de mi lado derecho, pues esos quedan iguales. Quedarían 3, 5 y 2. Y este sería el formato estándar en su forma matricial.
acabamos de realizar el formato estándar para el ejemplo 18 de la presentación del método simplex. A continuación vamos a resolver el ejemplo 19. Vamos a transformar este problema de programación lineal de su forma canónica a su forma estándar. Acá lo que tenemos que destacar de este ejemplo es que la variable x1 es la única variable que está definida como no negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que las demás variables, o sea, x2 y x3, son irrestrictas en signo. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden tomar valores positivos o valores negativos. Acá, para expresar este problema en su forma estándar, primero hay que considerar que cada una de las variables que no está definida como no negativo, como el caso de x1, entonces tiene que expresarse como la diferencia de dos variables. Y voy a llamarlas aquí por un momento x'2 y x'2. x3 tampoco está definida en signo. Entonces, sería x3 definida como la diferencia entre x'3 y x'3. ¿Por qué como la diferencia de dos variables? Vamos a poner un ejemplo numérico. Si x2 puede tomar un signo positivo o un signo negativo, entonces, por ejemplo, x2 puede ser menos 10 y x2 puede llegar a ser más 10. Ahora, estos valores, menos 10 y más 10 respectivamente, se pueden conseguir, por ejemplo, restando un 10 menos 20, o bien puedo tener 20 menos 10. De acá la razón por la que cada una de estas variables que tengo x' y x', representa a cada uno de esos números que se restan, en la que de manera individual cada uno de ellos ahora sí se define como números que son mayores o iguales a 0. Entonces, pasando al ejemplo, ese ejemplo en el que tengo variables irrestrictas, estamos en el ejemplo 19 de la presentación, quedaría expresado de la siguiente manera. 2x1, con x1 no hay problema porque ya estaba definido como no negativo, pero con x2 y x3 tenemos sustituir a cada x2 por la diferencia de estas variables x' y x''. Entonces, el siguiente término en la primera restricción quedaría expresado como 3x2' menos 3x2' menos 2x3' más 2x3'. Y el símbolo de la primera desigualdad, bueno, es menor o igual, entonces voy a sumar una variable de holgura y esto es igual a 40. De manera análoga, voy a transformar cada variable x2 y x3 como la diferencia de dos variables. Con x1 no tenemos problema. Con x2 pongo primero menos 2x2 y luego pondría más 2x2'. En el caso de x3 sería más x3' menos x3'. Y aquí la desigualdad es menor o igual, entonces también sumo variable de holgura. Y esto es igual a 24. La tercera restricción quedaría x1
menos 5x2' más 5x2' menos 6x3' más 6x3' y es mayor o igual, entonces voy a restar variable de superávit y esto es igual a 2. En la condición de no negatividad, entonces voy a incluir a todas las variables que acabo de colocar en el formato estándar. O sea que x1, x2', x2'', x3', x3'', s1, s2, s3 se declaran como mayor o igual a 0. En la función objetivo, seguimos la misma lógica que aplicamos en las restricciones. Si vemos x2 la vamos a sustituir, si vemos x3 también la vamos a sustituir, entonces la función objetivo nos quedaría una función de maximizar, una variable z, que es una función en 3 variables, ahorita va a ser una función en 5 variables, considerando las variables prima y prima para representar la no declaración del signo de esas variables. Entonces quedaría que 3x1 más 2x2' menos 2x2' más 5x3' menos 5x3' y al final agrego las variables s multiplicadas por 0 más 0s3. Recuerden que al final toda esta expresión me da 0 porque todas las variables de holgura o superávit se multiplican por 0 para no afectar a la función objetivo. De esta manera el ejercicio 19 de transformar un problema canónico a un formato estándar cuando no están definidas todas las variables en signo, se resuelve sustituyendo cada variable que no está restringida en signo por la diferencia de dos variables. En este caso yo estoy hablando de una prima y una prima, pero la idea es que cada una de ellas represente cualquier valor, por eso son variables, de tal forma que cuando yo lo resto obtengo el signo de la variable correspondiente. Acabamos de resolver el ejemplo 3.19 para pasarlo de forma canónica a su formato estándar. A continuación vamos a resolver el ejemplo 20 del slide de Simplex Method. Vamos a pasar el problema a su forma estándar. Acá el problema, si ustedes observan, ya tiene todas las restricciones como igualdades. Entonces, acá ya no necesitamos agregar variables de holgura ni restar variables de superávit. De hecho, si ustedes observan la estructura del problema, x3, x4, x5, x6, por la forma en la que se presentan, podemos intuir que esas variables de x3 hasta x6 representan a esas variables de holgura y superávit respectivamente. Observando la condición de no negatividad en el problema, vemos que solamente esas variables de x3 a x4 están definidas como no negativas. Entonces, ¿qué pasa con x1 y qué pasa con x2? Esas variables se tienen que declarar como la diferencia de dos variables para pasar este problema a su formato estándar. Acá, como les comentaba, al final los nombres que estamos usando son meramente variables. Yo puedo utilizar otra variable, puedo utilizar y, por ejemplo, acá.
yo puedo tomar que x1 y x2 respectivamente se definan como x1, por ejemplo, la diferencia entre y1 y y2, y x2 como la diferencia entre y3 y y4. El efecto va a ser el mismo, solamente estoy cambiando los nombres para poder tener todas las variables en este problema en un orden correspondiente, básicamente por orden. De acá, haciendo la sustitución de cada una de estas variables en el problema original y también haciendo la declaración de que x3 sea igual a y5, x4 sea igual a y6, x5 sea igual a y7 y x6 sea igual a y8, entonces este problema en su formato estándar quedaría expresado de la siguiente manera. Serían 2y1 menos 2y2 menos 3y3 más 3y4 menos y5, y esto es igual a menos 4. Ya no agregamos las heces ni las restamos porque el problema ya está dado como igualdades. La segunda restricción quedaría 3y1 menos 3y2 más 4y3 menos 4y4 menos y6, y esto es igual a menos 6. La tercera restricción quedaría 2y1 menos 2y1 más 5. Perdón, aquí en la segunda es 2y2 más 5y3 menos 5y4 y x5 sería más y7. Y esto es igual a 10. La última restricción es 4x1 menos 4, perdón, estamos hablando de yes. Es 4y1 menos 4y2. Recordemos la sustitución que hicimos para cada x. Aquí la estoy circulando, entonces sería 4y1 menos 4y2 menos 3y3 más 3y4, y al final tendría más y8, y esto es igual a 18. La condición de no negatividad pues va a incluir a todas las variables y quedará indicada como y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8 mayor o igual a 0. En la función de objetivo nada más tendríamos que reemplazar a la x1 y x2, sería 2y1 menos 2y2 más 3y3 menos 3y4. ¿Qué va a pasar después con las otras y's? Por la estructura del problema, si se dan cuenta, es un problema solamente en dos dimensiones. Entonces, las variables que corresponden a y5 en adelante son las variables del Wurth superávit. Y cuando yo les incluyo en la función objetivo, lo que dijimos es que esas variables van a estar multiplicadas por 0. Por lo tanto, acá, en este problema, a partir de y5, la voy a multiplicar por 0, menos 0 por y6, más 0 por y7, más 0 por y8. Y de esta forma, de y5 a y8,
todas esas expresiones me van a dar 0 y el problema original ya no se ve afectado. Resolvimos el ejemplo 3.20. Estamos en el slide 3, el método simplex. Y estamos pasando los problemas de forma canónica a forma estándar. Vamos a resolver el ejemplo 3.21 del slide de Simplex Method. Y vamos a pasar este problema de su forma canónica a su forma estándar. En este ejemplo 21, la variable x1, x2 está definida mayor o igual a 0, pero x3 no. Entonces, ¿qué vamos a hacer con x3? x3 la vamos a expresar como la diferencia de dos variables. Solamente x3 porque es la única que no está definida en signo, o es decir, restricta en signo. Entonces acá, si nos vamos directo al planteamiento de ese problema, x3 la definimos como la diferencia entre x'3 y x'3. Y esa expresión de x3 es la que voy a utilizar en cada una de las variables que contengan o que sean x3. Comenzando con la primera restricción, x1 queda igual porque esa sí está definida en signo, x2 también, x3 pues sería x3 más x3 sería menos x3' más x3'', y aquí voy a restar una variable de superávit, tendría que ser menos s1, ¿por qué? Porque es mayor o igual, y esto es igual a menos 4. En la segunda restricción voy a dejar menos 5x1 más 6x2, con x2 no hay problema, con x3 es la variable irrestricta en signo, entonces me va a quedar 7x3' menos 7x3'', y como el signo de la desigualdad en la segunda restricción es mayor o igual, entonces también voy a restar una variable de holgura. Va a ser menos s2 igual a 5. Vamos con la tercera restricción. Sería 2x1 más x2 más 3x3 menos 3x3''. Y al final, como ya es una igualdad, aquí no voy a agregar ni voy a sumar nada. La voy a dejar igual a 10. En la condición de no negatividad, entonces tendríamos x1, x2, x3', x3'', s1, s2 mayor o igual a 0. En la función objetivo solamente vamos a sustituir en x3 por diferencia de dos variables y las demás variables se quedan iguales, sería 3x1 más 5x2 menos 2x3 más 2x3 y al final agregando las variables de holgura multiplicadas por 0 para no afectar a la función objetivo. Sería menos s1, menos 0 por s1 y menos 0 por s2. De nuevo, esas variables que agrego las multiplico por 0 para no afectar a la función objetivo original. Y realizamos el ejemplo número 21 del slide de Simplex Method, que es el tema que estamos viendo para poder elaborar un algoritmo que vamos a ver después, pero necesitamos primero tener los problemas en el formato estándar. Vamos a resolver el ejemplo 22. Vamos a pasarlo a su formato estándar. Aquí en el ejemplo 22, tenemos a las tres variables, x1, x2 y x3, definidas como mayor o igual. Entonces, acá no tenemos que
realizar ninguna sustitución por diferencia de dos variables y vamos a proceder simplemente a ubicar el símbolo de la desigualdad para ver si sumamos o restamos una variable s. La primera restricción en este ejemplo quedaría 2x1 más 3x2 más 2x3. La desigualdad es mayor o igual, entonces voy a restar una variable de superávit y esto va a ser igual a 6. En la segunda restricción tengo 3x1 más 4x2 y esto es igual a 8. Aquí no resto ni sumo porque ya tengo el problema como una igualdad. La tercera restricción quedaría 6x1 menos 4x2 más x3. La desigualdad es menor o igual, entonces voy a sumar una variable de holgura y la voy a llamar s3. Y esto es igual a 10. Aquí la recomendación es seguir el orden de las restricciones, primera, segunda y tercera, aunque no exista una variable s en la segunda. En la tercera, asigno directamente el subíndice 3 a la variable s para indicar que pertenece a la tercera fila o a la tercera restricción del problema. En la condición de no negatividad tendríamos que x1, x2, x3, s1 y s3 son mayor o igual a 0. En la función objetivo tengo una función que maximiza 4x1 más 2x2 más 6x3 y voy a agregar a las variables de holgura multiplicadas por 0 para no afectar a la función objetivo. ¿Por qué? Porque la multiplicación de 0 por la variable me va a dar 0 y ese sería el problema número 22 en su formato estándar. ¿Por qué estamos pasando los problemas a formato estándar? ¿Por qué necesitamos hacer esa transformación? Porque cuando yo resuelvo los problemas de programación lineal, trabajo con ecuaciones, trabajo sobre las líneas rectas, en donde cuando se intersectan, obtengo las coordenadas y puedo ver si ese punto es el óptimo o no. Realizamos el ejemplo 22, que es transformar un problema en su forma canónica a su forma estándar.